Listos, hoy vamos a trabajar con audio. Entonces vamos a ver los modos de aprovechar Arduino para producir sonido. Como les he venido hablando, Arduino no es que sea una plataforma para producir sonido, pero eso es lo interesante para el caso de nosotros, en tanto no estamos ubicados en el paradigma de la perfección o el paradigma científico de hacer, digamos, un modelo correcto de hacer las cosas más bien. Pues podemos comenzar a jugar con las posibilidades sonoras que nos da un aparato que en teoría no está hecho para brindar pues calidad sonora. Entonces, bueno, ¿qué podemos comenzar a sacarle el jugo a esto en términos de audio? Voy a mostrarles aquí un montón de posibilidades como en términos de códigos para dar ideas de qué se podría hacer con audio y para explicar un poco también un trabajo que es un poco avanzado, digamos así de trabajar con prescaler se llama, con modos de cambiarle la frecuencia a los pines, pero para que usemos lo que ya sabemos para llevarlo un poquito al extremo y comenzar a jugar como con cosas interesantes. Entonces vamos a comenzar con este eh, que es una manera de hacer lo que nosotros ya hemos hecho, pero es una cosa bien particular, que es trabajar con pulsos, que es lo que hicimos con el servo, tratando de controlar el largo que tiene el pulso. Esto significa que cuando yo lo mando en high, lo mantengo en high un cierto tiempo, lo bajo y lo mantengo un cierto tiempo. Y recuerden que el tiempo que se demoraba el pulso arriba era el ángulo en el cual le da uno la posición el servo cuando manejaban servos. Entonces que eso fue bien a manita pues para aprender a hacer las cosas, por si no nos funcionan, tener alternativas. O sea, aquí lo vamos a hacer un poco más sencillo. O no tan a manita, pero igual esto es producción de sonido a mano. Y poco a poco les voy explicando por qué suena como suena, porque realmente no es que suene bien en el sentido de que yo le doy una frecuencia y no necesariamente suena esa frecuencia que le voy a decir, porque esto no es necesariamente análogo. Entonces primero tengo aquí pues un código que ustedes ya más o menos podrían entender. Solo hay una cosa nueva, digamos, dentro de lo que hay acá. Entonces, bueno, dos cosas nuevas realmente. Bueno, las variables ustedes ya la conocen, el serial, pues que de hecho lo voy a comentar porque aquí no lo necesito para nada, no voy a usar serial. Simplemente es un pin de salida. Ahora, el pin, misma recomendación del servo, el pin que te permita PWM, es decir, los pines que tienen aquí dentro del Arduino, los pines que tienen el loguito de la ñ, que dice PWM y están marcados. Entonces, esos pines, yo lo tengo al pin 5, que es uno de los pines que permite ese PWM, pero cualquiera de esos pines pueden servir. Y ahorita miramos de hecho qué pasa cuando uno cambia de ciertos pines, ¿no? Que en este se va a notar una diferencia interesante. Bueno, entonces un pin de salida, que es donde tengo conectado mi piezo, que lo voy a usar como parlante. ¿Listos? Y aquí, ustedes ven la frecuencia, es igual a un analog read. Es donde tengo conectada mi fotocelda. La analog read, recuerden que lee la fotocelda. Aquí no lo tengo con un potenciómetro, pero eso no la voy a poder calibrar, sino con una resistencia pues, de un K. Entonces no lo puedo calibrar, pero no importa porque lo voy a usar simplemente para jugar con sonido. Entonces no me interesa que tenga una calibración muy certera y no tengo rangos de if o cosas por el estilo. ¿Listo? El map ya lo había explicado en un video, pero de nuevo el map es simplemente para rescalar un dato. Entonces lo que le estoy diciendo es que analog read va entre 0 y 1024 y yo lo voy a volver a un dato entre 100 y 600. Entonces así lo rescalo. Ya no va a estar entre 0 y 1024, sino entre 100 y 600, que eso es el tiempo que voy a usar aquí para este delay. ¿Listo? Y round lo que hace es volverlo un entero, ¿no? Esto aún puede dar un número decimal y pues lo vuelve un entero. Lo redondea, pues ahí sí literalmente. Y aquí viene lo interesante en términos de audio. Vamos a analizar esta parte del código que realmente es como lo que tiene cosas nuevas. Entonces, primero voy a comenzar como por lo interno. Delay microseconds, ustedes saben qué es un delay, pero no de milisegundos, sino microsegundos. Bueno, un contador que tienen aquí T0 y T++, ustedes ya también lo conocen, y analog write. Analog write es una cosa que sí es nueva, que no la conocen, pero es una manera de escribir en análogo. Entonces supuestamente escribir analógico, o sea, uno podría dibujar una onda de audio, pero esto no es real, realmente no es un análogo real, sino es un análogo simulado con PWM. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que hacemos con analog write es escribir, ay, aquí tengo mal, aquí es el pin 5, este es el pin, que es el pin de acá, 5. Escribe en el pin 5 el valor que está acá, que es un valor entre 0 y 255, es un byte lo que puede escribir.
¿Y eso qué hace? Lo que hace es que si es 0, manda un pulso muy corto, prácticamente no manda un pulso, y cuando manda 255 manda un pulso bien largo. Entonces lo que va a hacer es controlar el ancho de pulso. Por eso les decía que es muy similar a lo que hicimos a mano con el servo. De comenzar a dar un high y pues un tiempo de delay en el high, luego un low y un tiempo de delay en el low. Y pues los dos sumados tenían que dar un cierto tiempo. Entonces yo iba jugando con ese tiempo total y lo iba distribuyendo, a veces más tiempo al high, a veces más tiempo al low. Este lo hace automático. Entonces hace automáticamente con este de 0 a 255 va distribuyendo ese tiempo. Si yo le digo 127, pues más o menos es la mitad. Entonces pues dará un pulso de la mitad del tiempo arriba a la mitad del tiempo abajo. 255 todo el tiempo arriba, 0 todo el tiempo abajo, etcétera. Entonces así yo voy a poder controlar ese ancho del pulso. Y eso es una simulación de lo que es una señal análoga. Pero nosotros lo vamos a usar como vilmente como si estuviéramos usando una señal análoga. Que realmente no es así, pero lo vamos a usar así. ¿Listo? Entonces esto lo que hace es escribir un dato, supongamos que es análogo, entonces supongamos que va a escribir de 0 a 255, hace un delay y vuelve a hacer. Y el while, que es la otra cosa nueva, que nosotros hemos usado el for pero no el while. El while es otro modo de hacer un loop, que lo tengo acá porque también lo vamos a ver ahorita en processing. Porque sí, es importante, sobre todo en processing es importante. Esto realmente aquí también se puede hacer con un for y ahorita lo vamos a ver aquí con un for, queda lo mismo, pero simplemente para ir viendo las posibilidades. Si quieren hacerlo con un for, lo hacen con un for. El while, fíjense que solo tiene una cosa, a diferencia del for, entre los paréntesis. No tiene el contador completo, que el for recuerden que tiene esta declaración de variable aquí adentro y después un tema más, todo está aquí adentro, todo lo del contador, toda la condición. Aquí solo está la condición que se tiene que cumplir. Entonces while es mientras, entonces mientras t sea menor a 255 va a hacer todo lo que está acá. Mientras t, como lo declara aquí es 0, aquí es 0, t, cuando lo declaré, entonces t es menor a 255, entonces esto se va a ejecutar mientras t sea menor de 255. Por eso le pongo aquí el t más, lo pongo dentro del while, porque aquí va subiendo y subiendo el t. Si no le pongo esto acá, si no le pongo por acá, él siempre se queda en el while porque no hay nada que haga que t cambie de valor, que está en 0, nada cambiaría de valor y nunca saldría del while, que eso es lo que se llama un bucle infinito. O sea, aquí queda el programa bloqueado en esta parte. Entonces lo que hago siempre es meterle algo que permita que en algún momento esta condición cambie. Entonces si yo le doy t++, lo que pasa es que pues, hace un contador, no va de 0, y comienza a meterse en el while. Y cada vez que se ejecuta el while, pues va sumando de a uno en uno. Entonces 1, 2, 3, 4, etc. Y como sigue siendo menor a 255, se sigue ejecutando. Hasta que en algún momento t llega a ser igual a 255. Como 155 ya no es igual a 255, pues sale y sigue el resto del código. Entonces igual que el for, que hasta que no se ejecute el número de veces que se tenga que ejecutar lo que está acá, no sale. O sea, no sigue con el código, igual que el for. Lo que pasa es que en este caso, esto es muy interesante porque podría ponerle incluso un random o cosas por el estilo. Y es que en el while no hay necesidad de especificarle de una vez cuántas veces se va a repetir. Fíjese que aquí no dice cuántas veces se va a repetir. Sino eso depende de lo que yo le ponga aquí adentro. Este t++, por eso yo realmente podría ponerle t más un número aleatorio. Y yo no sé en qué momento irá a salir. Pero seguramente en algún momento saldrá. Obviamente si lo doy un aleatorio que supere 255. Pero son cosas interesantes porque es un bucle mucho más flexible en ese sentido. De que se puede definir, no es necesario definir, perdón, cuántas veces se repite. Entonces acá, por eso le digo que eso se puede reemplazar con un for, porque aquí como tengo t++ y 255, pues realmente es repetirse 255 veces. Entonces pues no es que tenga mayor diferencia en este caso. Entonces lo que va a hacer, fíjese que ya si analizamos el código, lo que está haciendo con el analog write es escribiendo un número que va entre 0 y 255. Como eso lo traduce al voltaje, fíjese que es una línea que va subiendo el voltaje. Después que hace, se repite, o sea, vuelve a 0. Después sube el voltaje, vuelve a 0, sube el voltaje. Entonces, en ese sentido, es por lo que se llama un diente de sierra, que es una línea que comienza triangular, baja, sube otra vez triangular, baja, y esa sería la forma de onda que nos dibujaría este código. Realmente si existiera el análogo tal cual. Este no es un análogo tal cual, repito, pero va a tener una textura interesante. Y sencillamente le puse el freq time para cambiar el delay que tiene acá, para cambiárselo de manera interactiva. O sea que yo vaya jugando con la fotocelda, en mi caso, y vaya cambiando la frecuencia a la que va a sonar, o el delay. Entonces fíjense ahí que ya está sonando. Y fíjense lo que va a pasar aquí con la frecuencia. Lo voy a acercar un poco el micrófono para que se escuche.
¿Listo? Entonces voy a imprimir la frecuencia, ahora sí voy a usar el serial para que ustedes se den cuenta entre qué valores está, y pues ya les vengo a explicar un poco qué es lo que está pasando. Un segundito, voy a revisar esto, sí. Listo. Lo vuelvo a y vuelvo acá. Entonces fíjense el valor que me está dando. Entonces de nuevo lo voy a acercar para que se escuche un poquito los cambios. Listo, entonces espero que se alcance a percibir un poco el cambio. Pero, digamos, lo importante es que el cambio, como ustedes pueden oír, o espero hayan oído, realmente es útil. Y uno dice, pero si le estoy cambiando el tiempo un montón, entre 200 y 500, eso es un montón de cambio de tiempo. Voy a enchufar un segundito mientras les voy narrando, para ir mirando qué es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, realmente sí está cambiando algo. O sea, fíjense que la textura del sonido cambia, pues ligeramente. Que realmente lo que nosotros estaríamos cambiando es la forma de onda, no la frecuencia. Sería lo que estamos haciendo con esto. Y es que si uno diría como esto es el tiempo que dura el pulso arriba o el pulso abajo, como lo hemos usado, pues obviamente cambia la frecuencia. Pero en este caso, el analog write, recuerdan que es el que hace el pulso arriba y pulso abajo. O sea, lo hace automático, no lo estamos haciendo nosotros con un delay. Este delay simplemente hace el tiempo que se demora otra vez en escribir el pulso arriba y pulso abajo. Pero ese tiempo total nosotros no lo establecimos. Nosotros decimos aquí lo que les decía con 127, supongamos que le ponga de número, que este es un número entre 0 y 255. Lo que diría es que la mitad del tiempo el pulso está arriba y la mitad del tiempo está abajo. Pero ¿cuánto es la mitad del tiempo? O sea, ¿qué frecuencia está funcionando el analog write? Y eso es lo interesante ahí. Las frecuencias ya vienen establecidas en el Arduino. Tiene unas frecuencias dadas. Entonces realmente lo que yo estoy cambiando con esto, por eso realmente no es la forma como del diente de sierra perfecta, y pues con eso no voy cambiando realmente la frecuencia del diente de sierra, sino voy cambiando un poco el timbre que hay dentro de ese sonido, pero la frecuencia sigue siendo la frecuencia a la que está la analog write. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio, supongamos. Voy a cambiar al pin 9. Pin 9. Le vamos a compilar el código. Esto lo subimos y lo voy a conectar al pin 9. Otra vez les acerco el micrófono. ¿Listos? Entonces, si se dieron cuenta, en el pin 9 suena diferente que en el pin 5. Y ya, ¿por qué si es el mismo código? Es exactamente el mismo código, lo único que cambié fue el pin. Y ahí es una cosa interesante que uno le puede comenzar a sacar el jugo al Arduino, en ese sentido como de cacharrear e ir transformando una cosa en otra. Y es que realmente uno sí puede cambiar la frecuencia a la que está funcionando el PWM, y él realmente tiene los pines divididos en grupos, y cada grupo va a una frecuencia diferente. Entonces el 5 y el 6 son un PWM a una cierta frecuencia, el 9 y el 10 a una cierta frecuencia, y el 11 y no me acuerdo qué otro. Me faltó el 3, están a cierta frecuencia. Esperen, de una vez miramos acá, que aquí los tengo anotados. Por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces el 3 y el 11 son una frecuencia, que la frecuencia base es 31.000 Hz.
el 5 y el 6 es otro, la frecuencia base es 62.000. Y el 9 y el 10 es otro, y la frecuencia base es 31.000. ¿Listo? Entonces fíjense que, por eso ahorita que cambié el 5 y el 6, estaba funcionando a una frecuencia de 62 y lo cambié al 9, que está en 9 y 10, y está funcionando a frecuencia de 31.000. Entonces por eso se nota claramente la diferencia, porque cada uno de estos está funcionando a una frecuencia diferente, cada par de... eso es porque tiene un timer, y después vemos un poco lo de este código, que es un poco más complejo para cambiar esos timers. Pero inicialmente digamos que eso es una cosa que es interesante de saber. Ustedes pueden comenzar a trabajar con analog write y no les da lo mismo trabajar con un pin que con otro. Entonces eso es chévere para ir cambiando de un pin a otro y buscar armonías incluso entre pines. O sea, yo podría tener funcionando al tiempo el 5 y el 9 con dos piezos, y podríamos estar buscando unas ciertas armonías con esas frecuencias, ¿vale? Entonces esto me da una forma en teoría de diente de sierra. En la práctica no es una forma de diente de sierra, pero que estamos viendo interesante, que puede comenzar a funcionar acá. Y comencemos a ver más formas. Y fíjense que este código es muy cortico, ¿no? O sea, y de hecho esto es porque yo lo quise poner, ¿no? Lo de la frecuencia con la fotocelda. Uno podría poner un valor el que quiera. Realmente lo interesante del código es este pedacito, no es más. Es solo esto lo que está haciendo sonar. Y ahora acá miremos las otras formas de onda. O sea, usemos la teoría clásica para formar ondas y usémosla en Arduino a ver qué pasa. Entonces usemos una onda seno. Entonces fíjense que acá lo que tengo en esta onda seno es este for. El otro for es para que se repita varias veces, pero pues, digamos no es necesario. De hecho, para no confundirlos, voy a quitar de una vez. Que aquí como no tengo más código, no tengo necesidad de repetirlo varias veces. Listo. Y lo voy a dejar aquí en el pin 9, que es donde lo tengo, y pin 9, listo. Entonces de nuevo, igual tengo una frecuencia, o un tiempo más bien, que lo estoy asociando al analog grid 0, que es mi fotocelda. ¿Listo? Y tengo un for que se va a repetir 360 veces. Y tengo una función sen, pues llamé la variable sen, con una función que es sin i. Sin es calcular el seno. Entonces, ustedes se acuerdan en trigonometría, el seno y el coseno. El seno pues es la medida que tienen en la horizontal, en la vertical, perdón, en un círculo que mide una unidad. ¿Cuál es esa coordenada en y que tiene? Entonces, dependiendo del ángulo que uno le meta, él le devuelve la coordenada que tendría ese punto en el eje y. Pero básicamente, digamos, lo interesante de la función seno es que simplemente nos va a botar un número, que si yo le boto números entre 0 y 360, porque recuerden que esto es en base polar, es un círculo, entonces son 360 grados. Si le boto un número entre 0 y 360 grados, él me va a botar un número entre 0 y 1. Pero esa proporción en la que va variando el número, que es lo interesante, esa proporción es la que uno llama la onda seno, que es esa onda perfecta, que uno ve esa onda pues redondeadita, bien bonita, etcétera. Esa onda es una onda seno. O bueno, coseno, pues simplemente es la misma, pero con un poquito corrida pues la forma de onda. Pero es realmente la misma seno o coseno. Podríamos usar también la función del coseno. Entonces simplemente me da un número entre 0 y 1 que va variando de una manera suavizada. Entonces no es sencillamente una onda triangular, sino va suavizando cada uno de los bordes. Pero es un número entre 0 y 1, ¿no? Entonces ese número entre 0 y 1 lo que hacemos es con el analog write. El analog write entonces imprime en el pin 9. El seno lo multiplico por 255. Entonces recuerden que es que analog write recibe números entre 0 y 255. Entonces un número entre 0 y 1, si 0 lo multiplico por 255 me da 0, y si 1 lo multiplico por 255 pues me da 255. Quiere decir que esto lo que está haciendo es rescalar el dato a un número entre 0 y 255, pero está aprovechando la función seno, o el número, el resultado de la función seno, como el factor de multiplicación. Entonces por eso me va a dar una onda suavizada, o sea, la misma onda seno que digo que está suavizada, me la da en términos del analog write, y pues tiene un delay. ¿Listo? El delay que ya miramos que está asociado a la fotocelda. Entonces lo que va a hacer es en teoría dibujarnos una onda seno. ¿Listo? Con determinada frecuencia en teoría. La práctica, recuerden que realmente no dibujas la onda, esa forma de onda suavizada, porque no es un dispositivo que tenga un conversor análogo, es digital. Entonces me saca es el PWM. Entonces vamos a bajarlo y vamos a escuchar qué sucede
Se me desconectó el del pin acá. Estaba con una... Listo. Listo, entonces vamos a escuchar. ¿Listos? Vale, entonces si se escucha, ahora sí se escucha claramente pues un cambio entre una frecuencia y otra. Y repito, realmente no hay un cambio entre una frecuencia y otra. Es PWM, entonces siempre está trabajando con la misma frecuencia. Pero estamos cambiando tanto y dando un delay tanto que realmente estamos sumando frecuencias. Entonces eso se vuelve interesante por el agregarle delays. Entonces yo tengo una frecuencia, le agrego después un delay entre que voy repitiendo esa frecuencia y lo que estoy es agregando una frecuencia más baja. Entonces hago una suma de frecuencias. Y eso se vuelve interesante porque fíjense el jugo que se le puede sacar. Y esto aquí se está notando pues obviamente porque el delay está bastante grande. Entonces por eso se nota el cambio de frecuencia tan fuerte. Pero recuerden que acá yo tenía el delay microseconds. Y aquí pues simplemente tengo el delay, es decir, en milisegundos. Por eso también se ve se nota tan fuerte el cambio entre frecuencias. Que es una posibilidad, ¿no? Tener ese cambio de frecuencias así, digamos, de una manera más generativa y no simplemente como lo hicimos anteriormente con tonos fijos. Entonces esto ya es más generativo. Entonces vamos al microseconds y miremos qué pasa con el microseconds ahora cuando no es tan evidente esa suma de ondas, sino simplemente el cambio de forma dentro de la misma onda. Y escuchen esta belleza. Entonces fíjense en el montón de textura que le comienza a salir a ese sonido. Y de nuevo, pues al igual que el código anterior, fíjense que los cambios que hago con la fotocelda son bastante sutiles, ya en términos de la textura, no de la frecuencia del sonido. Porque la frecuencia ya sabemos pues que es la frecuencia que tiene el pin. Pues que podríamos también ahorita cambiar el pin 5 y seguir haciendo los cambios de frecuencia. Para digamos seguir avanzando con este código, ¿no? Pero después lo vamos a ver. Digamos que aquí lo interesante en principio lo que quiero que vean es la manera simple, porque realmente fíjense que las líneas de código, igual que lo que vimos aquí, son muy poquitas. Una manera muy simple de comenzar a jugar con sonido y de tener unas texturas bien interesantes que nos produce lo digital, ¿listo? Entonces aquí tenemos en teoría, yo pongo aquí una onda seno, pero es en teoría una onda seno. Recuerden que no es realmente análogo, entonces no es una forma seno, pero estamos usando esa función para producir ciertas texturas en el Arduino, ¿vale? Entonces ahora miremos otro. Miremos la onda triangular. Entonces, se está acá. Voy a poner ahora este ladito. Y listo. Entonces, fíjense que acá tengo algo muy parecido que lo que está acá. O muy parecido, de hecho, también a lo que estaba con el Wave. Y muy parecido también a lo que ustedes habrán visto con el servo. Recuerdo que el servo tenía un for que iba subiendo de 0, en ese caso era 180, si mal no recuerdo. Y después iba bajando de 180 a 0. Entonces fíjense que es muy similar lo que está haciendo acá. Muy similar. Entonces de nuevo tengo mi... Uy, aquí sí me faltó un pequeño detalle. Qué descuido. Listo, ahora sí. Listo, entonces tengo declarado mi pin. Aquí lo voy a dejar otra vez en el 9. Después lo cambiamos para mirarlo en las frecuencias también en este. Listo, entonces tengo mi variable t. Pues aquí la llamé FrecTime, aquí la llamé t, pero pues es la misma variable. Fíjense que es la t, está asociada al lado rig y otra vez hago un mapeo. O sea, lo rescalo a ciertos datos. Listo, y tenemos dos for. Entonces el primer for va de 0 a 256 y va aumentando de 25 en 25. Y el segundo for va de 255 a 0 y va disminuyendo, fíjense que aquí el símbolo es menos,
de 25 en 25. Entonces fíjense que esto es igual que los contadores que hemos trabajado, pero no es más, o sea, no va subiendo de a uno en uno, sino más igual 25, quiere decir que va subiendo de a 25 en 25. Menos igual es como un menos menos, pero en vez de reducir de uno en uno va reduciendo 25 en 25. Entonces tenemos esos dos for, uno va subiendo, el otro va bajando. Y que tenemos que el analog write escribe en ese pin, en el 9, el valor que está ahí. Entonces por eso va entre 0 y 256, o sea, menor, o sea, realmente llega hasta 255 porque es menor. Entonces lo que va a imprimir es datos de 0 a 255. Y luego va a tener el delay, que el delay como siempre lo estamos manejando con el map, con la fotocelda. ¿Listo? Y después, ¿qué hace? Lo mismo, pero comenzando en 255 y terminando en 0. Entonces va a escribir en el analog write 255 en 0. Entonces, como esto no es una onda seno, sino fíjense que es un número que va subiendo linealmente de 25 en 25, pues me va a dibujar una línea recta hacia arriba. O sea, si estamos hablando de voltaje, si realmente fuera análogo, ¿no? Recta hacia arriba, va subiendo. ¿Y esto qué va a hacer? Pues dibujarme también una línea recta, pero hacia abajo. Entonces una línea recta que va cruza en diagonal hacia abajo. Entonces por eso es que va a ser una onda triangular. Va a subir, después va a bajar, pero en forma recta. A diferencia de seno o la función coseno también, que me hace un suavizado en la forma de onda. Aquí sí va a ser una recta y una recta. Entonces lo que hace es sube y baja. Fíjense que esto es muy similar también al primer código, al que estaba aquí detrás con el while. Con el while, donde iba de 0 a 255, pero usando el while iba haciendo una diagonal hacia arriba. La diferencia es que aquí no hay ninguna diagonal hacia abajo, entonces por eso sube, es un diente de sierra, sube en diagonal y baja derecho. Sube en diagonal y baja derecho, por eso queda como el diente de sierra. ¿Listo? En este no baja derecho, sino pues baja también con una línea en diagonal, que es este for de acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver, vamos a bajarlo. Y escuchen ahora cómo suena ese sonido. ¿Vale? Ahí se notan los cambios sutiles también de la fotocelda y todo. Y fíjense que realmente el tono como tal no cambió, o sea, la frecuencia. Pero la textura es otra cosa. Es otra cosa totalmente diferente a la que acabamos de hacer, que era una onda seno. Entonces, fíjense, digamos, la riqueza que se puede generar acá. Y de nuevo, pues el delay también puede cambiar y esto puede cambiar. Aquí vamos a hacer de una vez el cambio al pin 6, que recuerden que el pin 5 y 6 tienen frecuencias diferentes. El 9 y el 9 con respecto al 5 y el 6. El 9 tiene una frecuencia, el 5 y el 6 tiene otra frecuencia. Entonces lo voy a descargar. Listo, subido. Y ahora lo voy a cambiar de pin. No está sonando obviamente porque lo tengo en el pin 9, entonces lo voy a cambiar de pin 6. Fíjense cómo va a sonar. ¿Vale? Entonces, yo sé que ya se siente el cambio en la frecuencia, ¿no? Entonces fíjense lo interesante que es ese cambio, cómo se va volviendo ahí. De hecho, voy a cambiar esto, vamos de 100, lo voy a poner entre valores bien exagerados, entre 10 y 60.000. Recuerden que este es el mapeo de la fotocelda. Para que también miremos un poco, sin cambiar aquí al delay milis, cómo va cambiando de fuerte el sonido. Entonces, escuchen esto ahora. Ahora fíjense cómo está cogiendo color esta vaina.
Entonces, sé que aunque no sea un dispositivo de audio, es toda la riqueza realmente sonora que puede extraerse del Arduino. Y pues usando simplemente un piezo eléctrico. Bueno, también podríamos usar un parlante con la resistencia, ¿no? Eh, y supongamos la fotocelda podría, no sé, ser un sensor de pulso, que recuerden que el sensor de pulso, supongamos, también es analógico. Lo puedo conectar como si fuera una fotocelda. Entonces, fíjense que podrían haber cosas incluso conectadas con la frecuencia cardíaca del cuerpo que comience a producir esa síntesis sonora. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la otra forma interesante de producir sonido, digamos con onda triangular. De ahí realmente, de ahí para arriba, digámoslo así, en formas de onda y ese tipo de cosas, pues hay un montón. O sea, ustedes pueden encontrar códigos de un montón de cosas o teoría matemática, porque esto es pura matemática, eh, de producción de ondas. Entonces, de ahí hay un montón de cosas para hacer. Simplemente vamos a ver como estas formas que son las básicas para comenzar a jugar y que son simples en términos de código. O sea, realmente ya las vimos, solo que nunca las habíamos aplicado a este jueguito de audio así como tan generativo. Las hicimos muy controlada inicialmente. Entonces con tonos. Ahora sí estamos como más la riqueza de la síntesis sonora. ¿Listo? Y ahora entonces pasemos al coco. El coco es el coco. El coco es como cambiar. Ay, perdón que se me fue todo. Me gusta tener como dos ahí abierticos. Entonces, aquí tenemos el coco, escrito como de mil maneras, pero ahí vamos viéndolo. Que lo vamos a comenzar a destripar, por decirlo así, o sea, tomar lo que ya sabemos y lo otro, para sacarle esa tripa de lo que sabemos y lo que podemos editar, y lo otro, ver lo base, pero realmente no ver exactamente como toda la teoría a fondo, porque es la parte más avanzada, o sea, esa es la parte más copy-paste, digamos, del asunto, la que uno no, y de hecho uno no se acuerda literalmente, yo por eso tengo anotados acá, porque yo no me acuerdo los números de estas divisiones ni nada, o sea, son cosas que uno tiene que anotar y todo, porque pues son complejas de aprendérselas y pues uno lo tendría que buscar en el datasheet y pues son cosas como más complejas de encontrar incluso la información. Pero que nos va a dar una cosa bien interesante. Entonces, este código acá, fíjense que lo que tengo acá es exactamente lo mismo que tenía antes. O sea, lo que acabo de tener el código que está sonando en este momento. Que es de 0 a 256, simplemente que aquí estoy avanzando de 1 a 1, y 255 a 0, simplemente que estoy retrocediendo de 1 a 1. ¿Listo? Lo tengo en el pin 11 en este caso. ¿Listo? Ahora, ¿qué cambié también? Otra cosa que se vuelve interesante que le cambié a este código. Fíjense que T ya no lo asocié a la fotocelda, sino lo puse como un número aleatorio. O sea, ya la síntesis también se va cogiendo como cuerpo en términos de que ella también tiene su comportamiento, no necesariamente asociado al mío. Aunque recuerde que yo le puedo meter los sensores que sea, ¿listo? Entonces, esta parte de aquí ya la podemos descifrar claramente. Ya la podemos entender. Un número aleatorio, bueno, lo imprime, pues podrían imprimirlo. Y lo que hace acá, estos dos for, es dibujar la forma de onda triangular, ¿no? Esta es forma de triangular. Ahora, ¿qué es toda esta vaina acá? Bueno, esto acá también más o menos lo podemos inferir, ¿no? Esto es como un contador, ¿no? Count, con más, y lo contrario con cero. Con un límite. Si es menor que suma. Si no es menor que eso, es cero. Pero esta cosa de acá suena rara. Size of es como raro, pero pues entendemos lo que es un menor que con este contador. Y esto de acá se ve re raro. Súper raro. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de ver en lo que está acá. Este código, o bueno, varios de estos se los voy a subir como tal para que puedan copiar y pegar todo este pedazo que está con comentarios, que es la copialina que yo uso, por lo que les digo, yo tampoco me acuerdo de esto, o sea, porque pues no tengo tanta memoria pues para aprenderme los números realmente que representan cada rescaler. Entonces pues uno simplemente lo copia, lo pega y va mirando lo que necesita, ¿listo? Pero todo esto está comentado porque simplemente la copialina. Lo que está funcionando realmente es esto. Entonces nosotros ya sabemos qué es esto de prescaler. Byte, recuerden que es el tipo de dato byte, o sea, es un número entero que va entre 0 y 255, o entre menos 127 y 127, dependiendo si tiene o no tiene signo. Es un número entero. El nombre, que es el nombre de la variable que yo le di, o sea, podría llamarse cualquier cosa, no hay lío. Y esto significa que es una lista. Y recuerden que entonces todos
números que van entre corchetes, o sea, entre este corchete, son los elementos de la lista. Entonces, esto es un elemento, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro, etc. Entonces, ahí tengo varios elementos de la lista. Entonces, tengo en este momento 2, 4, 6, 7 elementos en lista. Listo. Ahora, este número es re raro. O sea, aquí yo dije que era un número entre 0 y 200. Voy a suponer que no tiene signo. Entre 0 y 255. Y miren ese número. Dice, ¿qué es este número? ¿Qué es este número? ¿Qué es este número? ¿Qué es este número? Eso está raro. Estos números que empiezan por B mayúscula significa encodificación binaria. Entonces, eso realmente es un número entre 0 y 255, solo que no en codificación decimal, que es la que uno está acostumbrado a hablar. Esto es una codificación binaria. Entonces, ahí están, como este es un byte, recuerden que un byte tiene 8 bits. Entonces, ahí están los 8 bits. 1 bit, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 bits. Entonces, dice el valor en binario de cada uno de los bits. Entonces, aquí está todos los bits, 7 bits en 0 y 1 bit en 1. De aquí el 1 se corrió un poquito, el 1 más acá, el 1 más acá, que esto es como un 1, un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, en binario, por eso están como corriendo los numeritos. Pero pues digamos aquí la intención no es que aprendan binario, pues para eso se puede usar también una calculadora para que lo convierta en binario y todo, sino que se entienda sencillamente que esto es un número en binario, que se entienda, y es que ese número en binario, ¿por qué lo escribo así? Porque no se escribe de otra manera, porque generalmente uno lo copia de la referencia. O sea, si uno mira el datasheet del Arduino, que básicamente no es del Arduino, sino del chip, que es el Atmega. Entonces el Atmega, no sé, 328, que es como el que tiene este. Uno encuentra todos estos datos. O a veces están escritos también en hexadecimal, lo mismo, pero simplemente es una codificación. Pero dice qué datos son estos. ¿Listo? Entonces yo simplemente los copié y por eso está ahí en binario. Es en binario cómo se configura un puerto, o bueno, un timer o lo que sea que vayamos a configurar. Entonces aquí sencillamente tengo una serie de números, pero ese número, ¿qué es lo que tiene de interesante y por qué está la copialina acá? Fíjense que ese número es este que está acá, este es este que está acá, este es este que está acá, etcétera. O sea, estos numeritos que están acá, etcétera, entonces estos de esta columna, son estos de acá. Entonces ahí me dice la copialina que hace referencia. Esto que dice que para 1, para 8, para 32, para 64 son los prescalers, que se llama como el divisor de la frecuencia base. Es decir, esto tiene una frecuencia que es la más alta posible para ese pin. Y lo que hago es dividirla en 1, o sea, dejar la misma frecuencia, dividirla en 8, dividirla en 32, en 74, en 128, en 200. ¿Por qué estos números? Porque es lo que tiene el datasheet. O sea, uno no lo puede dividir en el número que se le dé la gana. No. Son solo en esos números. Lo cual quiere decir que supongamos para el puerto 2, mira que aquí tengo, este es el nombre del puerto. Para el puerto 2, que son los pines 3 y 11, la base es 31.000 Hz. Lo cual quiere decir que pues es 31.000 Hz cuando está en 1, cuando está en 8 es 3.000, cuando está en 32 es 980, cuando está en 64, 490, cuando está en 128, 245, cuando están, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces puedo cambiar con esa instrucción que tengo acá. Lo otro, digamos que son modos de operar con bits, no me voy a poner a explicarlo ahorita, entonces por eso digo copien y peguen. Simplemente lo importante es que este es el puerto, que aquí me dice ese puerto qué pines son, el 9 y el 11. Le puedo escribir en vez de este número de acá, le puedo escribir, bueno, este dato extraño, esta variable ahí, le puedo escribir esta y manejo el 5 y el 6, o le puedo escribir esta y manejo el 9 y el 10. Y aquí me dice la base de cada uno. Entonces después para que copien y peguen esto. De resto es operación con bits y lo que hace es simplemente cuadrar la frecuencia del puerto. ¿Listo? Entonces uno le copia eso y cualquiera de estos números acá le va a cambiar por estos valores acá. ¿Vale? Entonces si ustedes se fijan lo que está acá, esto que voy a señalar, esta parte de acá, es esta parte de acá, de la operación. Todas esas operaciones, todas estas de acá son lo mismo. Y esto de acá, como yo lo puse en una lista, pues acá está la lista y con count estoy escogiendo cuál elemento de la lista. Quiere decir que cada vez que se ejecute, pues estoy cambiando un elemento de la lista, por ende le estoy cambiando el divisor, por ende le estoy cambiando la frecuencia. ¿Listo? Entonces por eso digo, realmente es un modo avanzado porque es un poco raro de entender, porque no es como frecuencia igual a tal, o pues lo que hemos hecho en términos como una variable más legible. Esto no es tan legible, no es tan intuitivo, por eso les digo como copien y peguen, pero entender básicamente que estoy copiando y que estoy pegando. Esto cambia la frecuencia dependiendo de este nombre de los puertos, como es el 2, del 3 y el 11. Está cambiando la frecuencia de esos dos pines.
Por eso fíjense que el pin mode está en el pin 11, porque tiene que estar pues en el que esté cambiando la frecuencia. Entonces 11, 11, entonces aquí el pin 11 y 3 le estoy cambiando con esto de acá la frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a bajarlo y pues obviamente lo voy a poner en el pin 11. Lo voy a bajar. Listo, voy a ponerlo en el pin 11 a ver qué pasa. Tiene un volumen bajo, lo voy a acercar otro poco al micrófono, aquí vean. Y recuerden que está con un random, con un aleatorio, o sea, no solo está cambiando la frecuencia, sino está cambiando con qué otra frecuencia la está sumando debido a ese delay, aunque el delay es pequeño, ¿no? ¿Listos? Entonces, vale, ahora sí a seguir con el juego. O sea, aquí ya tenemos, o sea, con esas herramientas, eso es un montón de herramientas que tenemos para empezar a jugar. Es un montón, un montón. O sea, ya tenemos para cambiar formas de onda, entre comillas, la forma de onda, y la suma de las ondas por el delay. Y tenemos, pues, cómo intervenir esos delays, como con el número aleatorio, un random, o con la fotocelda, o pues con un sensor de pulso, con un sensor de presión, eh, con sensor de carga, con el acelerómetro. O sea, un montón de cosas tenemos ahí para intervenir. Y tenemos cómo cambiar la frecuencia base de eso. Para también comenzar a jugar con la frecuencia base, con la lista. Pues si ustedes quieren manejar la lista, también obviamente pueden escoger una frecuencia base. No tiene nada. Y con eso ya podemos empezar a jugar con un montón de cosas. ¿Listo? Vamos a mirar acá los jueguitos que tenemos como armados con otro tipo de formas de onda. Entonces, no me corre. Ah, ya, listo. Entonces, fíjense que no necesariamente, fíjense que aquí le tengo un prescaler fijo, o sea, no está con cos más ni nada de esas cosas. O sea, básicamente yo escogí la frecuencia, que es la máxima en este momento, y para el TDB 0, es decir, para los pines 5 y 6. Entonces, por eso aquí le tengo el 6. Entonces, esto para mostrar que no siempre es este nombre, sino lo que les decía, si quiero manejar uno de estos dos pines, pues le pongo este nombre acá. Entonces, miren que aquí está ese nombre y aquí está ese nombre. Ya, listo. Y está fija, ya. Pero ahora voy a jugar con el random. Entonces, fíjense que esto de acá es lo que les había explicado de la onda seno. Entonces, ahí tengo una onda seno que está sumando de A36 con su delay, y el delay es un número random entre 1 y 100. Delay microsegundos, ¿listo? Pero entonces, para que no cambie tanto, o sea, para que me dure un cierto tiempo con ese delay constante, no esté cambiando todo el tiempo, pues lo puse dentro de otro for. Y ese for está dentro de otro delay, de entre 15 y 100. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es repetirme, supongamos si me da 70, va a repetir 70 veces la onda seno con el mismo delay. O sea, me va a sostener el tono por un cierto tiempo. Que esto también ya lo habíamos hecho como poder sostener el tono a punta de un for. Entonces va a sostener el tono por un cierto tiempo y ese tiempo es aleatorio. Después va a cambiar de ese delay, o sea, de la onda con la cual se suma, y lo va a sostener por otro tiempo, etcétera, etcétera. Pero esto básicamente es jugar, o sea, casi que poner un for dentro de otro y comenzar a mirar qué pasa. O sea, eso es pura experimentación de la más cacharrera en términos de la analogía con lo que puede ser una consola de audio. O sea, conectando y desconectando cosas, cambiándole un poco la configuración a un módulo del sintetizador, etcétera, etcétera. Entonces, copy-paste, un montón de vainas, ¿listo? Entonces aquí tenemos en el pin 6. Ah, bueno, lo de aquí el analog read es otra cosa que no es relevante para el momento, porque es una cosa para que el aleatorio sea más aleatorio.
Listo. Ahora lo voy a conectar al pin 6 a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, igual que lo que hicimos con la onda seno, ahorita que sonaba más limpio porque el delay era grande, en este caso no es porque el delay es grande, es porque tengo un for que lo repite varias veces con el mismo delay. Entonces hace las veces como de un delay grande, podríamos decir, entre comillas, porque no es que sea lo mismo. Pero repite varias veces, entonces suena, alcanza a sonar ese cambio de frecuencias más limpio. ¿Listo? Entonces por eso es que se escucha. Entonces si realmente este R, que es el que controla las veces que se repite, lo pongo más pequeño, pues obviamente el cambio será menos significativo. O sea, ese cambio que parece tener entre nota y nota, que no sabemos qué nota es, pero... Entonces repito, lo que me da esto es un juego tremendo para comenzar a explorar, a mirar qué texturas yo quiero, qué cosas necesito. Y recuerden que lo que les decía, o sea, puedo tener varios piezos y comenzar a trabajar también el problema de las armonías. eh, y mirar cómo se van instituyendo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo me va con este. Entonces ahí está. Uy, este se escucha increíblemente bajito. Voy a acercar el micrófono porque hay ocasiones en las que se escucha demasiado bajo. ¿Listo? Entonces fíjese, por ese delay tan enorme se queda en una y se queda en una baja. Eh, pero nuevo, es un juego interesante y pues aquí tengo una frecuencia fija, le podría cambiar las frecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esos jueguitos con eso. Ya miramos este, que este. Entonces fíjense que ese de nuevo es simplemente el diente de sierra, que aquí lo que estábamos era con una... perdón, este es la onda triangular completa. Pues estamos como en un diente de sierra, ahora tenemos una onda triangular completa, sube, baja de 25 a 25 y tenemos mezclado lo de los random, ¿no? Entonces tenemos un random, o sea, cada uno de estos sube y baja. ¿Listo? Con su delay respectivo, pero ahora hicimos lo mismo que hice ahorita y es esos dos los meto dentro de un for para que se repitan varias veces. O sea, la misma estrategia de usar dos random, uno para el delay y otro para cuántas veces se repite esa forma de onda. ¿Listo? Y de nuevo tengo uno fijo, copié y pegué una de las líneas que estaba acá. Cogí, copié y pegué alguna de estas, la pegué acá, definí mi pin. Esta es, aquí más noté que es la más rápida. Bueno, sí. Y listo. Fija, para no cambiarla, pero pues obviamente también la podría cambiar, ¿no? Listo. Y tenemos una de las frecuencias más grandes porque ese pin es de las frecuencias más grandes, 62.000, ¿no? Los otros son 31. Entonces se está escuchando bien agudo. ¿Listo? Entonces de nuevo voy a acercar el micrófono porque este se escucha agudo y bajito.
Listo, entonces, bueno, ahí está. Ah, bueno, otra de las cosas, recuerden que pueden cambiar es esto que yo lo estaba cambiando, ¿no? Como para que no se olviden que eso es una variable que puede estarlos pues, afectando, entre comillas, porque obviamente todo afecta. Entonces, lo que me refiero es que cuando le pongo aquí 25, recuerden que sumado este es un diente de sierra, pues significa que va subiendo 25 en 25, entonces sube a todas, sube a cada 25. Si sube a una, sube más lento. Entonces, eso va a cambiar, pues obviamente la frecuencia con la cual se suma. Porque va a ser o más achatada o va a tener un pico más alto. Entonces, pues aquí están 25, por eso también va toda y suena como bien agudo. Lo podría poner, no sé, en 2, lo voy a poner. Y de hecho sí, podría ser este en 2 y este en 4. O sea que suba pues a una cierta velocidad que digamos es 2, pero baja el doble de rápido. Entonces baja. ¿Listo? Entonces sube y baja entre comillas, repito, porque esto no es que sea análogo. Pero son cosas que se pueden comenzar a jugar. Listo. Entonces este casi no suena. Es increíble. Pero entonces voy a poner pegado el micrófono al piezo. Listo, la frecuencia fue tan bajita que no se alcanzó a sentir. Entonces le voy a subir ahora, no sé, a 10 y este a 14. Y otra vez miremos a ver qué pasa. Y ahí estamos de nuevo. ¿Listos? Entonces fijémonos que eso es una locura. Entonces con unos cambios que son realmente sutiles, podríamos decir, la cosa puede incluso no sonar. Entonces fíjense la riqueza que puede tener con una variación muy simple este problema sonoro. Y lo último que quería aquí como por mostrarles también pues la evidencia de este tratamiento sonoro sería recordarles que el actuador cambia también mucho la naturaleza pues de su actuación, obviamente. Entonces a lo que me refiero es que el piezo es una cosa como suena, el piezo de más tamaño, de menos tamaño suena diferente. Hay piezos que son encapsulados, suenan diferentes, o el parlante, el que yo venía usando también obviamente suena diferente. Entonces lo voy a probar con el parlante para ver cómo suena. Lo voy a enchufar solo un momentico porque no tengo la resistencia que le conectaba al parlante para poderla conectar sin problemas. Entonces la resistencia no sé qué se me hizo, se me refundió. El valor pequeñito que le tenía que poner en serie para que diera la resistencia mínima requerida para no ir a quemar el Arduino. Entonces como tengo una resistencia muy bajita, recuerden que le voy a pedir mucha corriente al Arduino y eso puede dañar el Arduino. Entonces lo voy a conectar muy poquito tiempo, pero simplemente para que se vea la diferencia, o bueno, se escuche la diferencia también entre tipos de actuadores, que esto también es una cosa con la que pueden jugar. Podrían tener un parlante en un lado, un piezo en el otro.
¿Listos? Entonces fíjense como este ya suena mucho más claro, entre comillas, y mucho más fuerte, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos otra naturaleza sonora. Entonces otra vez voy a acercarles más el micrófono. Vale, ¿listos? Y repito, no lo dejo conectado porque pues no puedo que esté sonando todo el tiempo porque puede quemar el pin del Arduino. Pero entonces recordarles que cada parlante, cada speaker tiene una frecuencia en la cual suena mejor. También dependiendo del tamaño de eso. Y eso también es interesante de jugar. Entonces tal vez en este parlante se notó más fácil que con el piezo, que había ciertas frecuencias que suenan duro en este jueguito último y hay otras que casi no se escuchan. Entonces eso pasa con todos los parlantes, entonces también es bueno pues cacharrear, probar uno, probar otro, para mirar qué parlantes son mejores. Y claro, si uno puede comprarlos, pues obviamente hay parlantes que vienen diseñados para medios, para altos, eh, para bajos o que tienen un rango de frecuencia bastante amplio. Entonces ahí ustedes verán y ya podrán cacharrear con todo eso. Entonces eso es todo. Muchas gracias.